Biblia, en el libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 10, desde el versículo 9 en adelante. Quiero que sepa que si usted ha entrado hasta este salón central y cree que no es salvo, si acepta a Dios en su vida, puede salir completamente salvo de este lugar. Si usted ha llegado hasta aquí y cree que la restauración de Dios en su vida no ha ocurrido, si usted acepta a Dios en su corazón, Dios va a restaurar su vida en este mismo día. Tenga fe y esperanza, porque la salvación de Dios está cerca de usted, está cerca de mí. Leamos, así dice la palabra de Dios. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esta visión que tiene Pedro es un poco curiosa y la verdad es un poco extraña, porque es raro de repente ver que el cielo se abre y cae un manto en el cual vienen como animales dentro del manto y que una voz de repente le habla a Pedro, ¿ya? Pero esta visión tiene un contexto y tiene un sentido muy importante. El tiempo en el cual Pedro tiene esta visión era un tiempo de mucho jolgorio y de mucha alegría para la iglesia de Cristo, ¿ya? El tiempo en el que ocurría lo que nosotros acabamos de leer era al poco tiempo de que los discípulos y las discípulas habían recibido al Espíritu Santo. En ese entonces Pedro, un poquito antes, había resucitado a una mujer, a Tabita. También se narra que un poco antes de que esto ocurriera, Juan sanaba a los enfermos. Incluso que aquellas personas que eran tocadas por la sombra de los discípulos eran sanadas de sus enfermedades. Y la palabra de Dios dice que día a día eran muchos los que se unían a la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia vivía un tiempo de profundo crecimiento, vivía un tiempo de profunda bienaventuranza, vivía un tiempo de mucha abundancia, donde las cosas avanzaban de buena manera y de forma tranquila. Pero vendría un tiempo que iba a dejar un poco pasmados a los discípulos, que les iba a remover un poco los cimientos de sus creencias, porque Dios iba a llamar a su iglesia a aquellos que aparentemente no merecían ser salvos. Y en ese contexto es cuando aparece esta visión hacia Pedro. Tampoco es extraño si ustedes pueden leer luego en sus hogares el libro de los Hechos en el capítulo 9, habla acerca de la conversión de Saulo de Tarso. Saulo era un judío muy apegado a la ley judía. Bueno, ustedes sabrán que el pueblo judío es un pueblo que cree mucho en las costumbres, cree profundamente en las costumbres, en lo que está escrito en el libro de la ley que ellos tienen. Por tanto, son muy férreos en defender las ideas antiguas o las costumbres antiguas que los han mantenido como pueblo. Y había un judío joven llamado Saulo, que era conocido por los creyentes porque era una persona que se había esmerado mucho en perseguir a la iglesia, ¿ya? En perseguir a esa joven iglesia. El texto del libro de los Hechos nos dice que incluso cuando uno de los discípulos de Jesús, Esteban, fue apedreado y fue muerto frente a todo al pueblo, había un joven Saulo al cual le iban a dejar sus ropas, ¿ya? Y el texto dice que Saulo consentía porque él creía que esto era apropiado. Saulo creía que era correcto matar
a todos los seguidores de Jesús, que también eran judíos, por cierto. Entonces Saulo en el capítulo 9 nos narra que había pedido permiso para moverse de una ciudad a otra, para poder ir a arrestar a los seguidores de Jesús, fueran hombres o mujeres, ¿ya? Entonces a Saulo se le dio el permiso y mientras él iba de camino a esta ciudad, dice que tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro que cambió la vida de Saulo para siempre. El texto nos dice que se le apareció una luz de la cual provenía una voz. Y esta luz fue tan fuerte que Saulo quedó ciego, ¿ya? Quedó ciego y las personas que viajaban con Saulo estaban atónitas porque el texto dice que podían oír la voz pero que no sabían de dónde venía. Y la voz era la voz de Cristo que le preguntaba a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante que después de esto, Saulo es llevado a una casa de un tal Judas, en la cual es resguardado durante 3 días. Y mientras Saulo estaba resguardado en un lugar, Dios le habla a un tal Ananías. Y le dice a Ananías, Ananías, tienes que ir hasta esta casa, en esta calle, porque en ese lugar habita un tal Saulo. Está un Saulo al cual yo he escogido para que hable de mis cosas a los reyes, a los judíos, a los gentiles y a todo el mundo que habite en la tierra. Y Ananías muy naturalmente, y yo creo que como cualquier persona, le dice, Señor, ¿tú estás seguro de que tengo que ir a ver a un tal Saulo? O sea, no vaya a ser que sea una trampa, que cuando entre en la casa me agarren y me maten ahí mismo, o me lleven para que me apedreen. Le pregunta, yo creo que como cualquiera de nosotros le hubiera preguntado a Dios en ese momento, si hubiera oído esa voz. Y Dios le responde, sí, ve a dónde está Saulo, e incluso le dice, dale la bienvenida a la iglesia. Ve, restáurale la vista y dale la bienvenida a la iglesia. Bueno, el resto de la historia nosotros la conocemos. Saulo, que después sería llamado Pablo, el gran profeta de Cristo, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. En las cartas que Pablo escribe a las iglesias y a los discípulos que él levanta, se esconden gran parte de los fundamentos teológicos del cristianismo moderno, evidentemente todos sujetos a las palabras que Jesús dijo y quedaron registradas en los 4 evangelios. Pero lo que te quiero decir hoy y lo que más quiero dejar en claro es que sin importar cuál era el testimonio de Saulo, Dios lo escogió a él para ser discípulo de Cristo. Y sin importar qué tan oscuro fuera el pasado de Saulo, Dios lo llamó y lo transformó en el gran apóstol de Cristo, el único apóstol que no caminó con Jesús, pero el apóstol que pudo hablar más de Jesús. Sin importar el pasado que te persiga el día de hoy, quiero decirte que yo no soy nadie para impedirte que conozcas a Cristo y a este resucitado. Que no hay nadie en este lugar que te pueda impedir que conozcas la luz que Saulo conoció y que transformó su vida para siempre. Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí. Y Dios desea reescribir nuestra historia. Porque Saulo o Pablo no es recordado como el perseguidor de los creyentes, sino que es recordado como el gran edificador de las iglesias del mundo antiguo, como aquel misionero que anduvo por muchos lugares, por muchos pueblos, levantando, edificando iglesias, enseñando a los creyentes y que padeció hasta su último aliento a causa del Cristo que él un día siguió, pero al cual terminó proclamando en alto. Dios no hace acepción de personas. Dios no juzga por tu apariencia, Dios no te juzga por tu color de piel, no te juzga por tu edad, no te juzga ni por tu pasado, ni siquiera por tu presente. No te juzga por las cosas que has dicho o por las cosas que has hecho. No te juzga por el lugar donde naciste, por si tienes o no tienes dinero, por si naciste en este país o lejos de este país. Dios no juzga por absolutamente nada, porque si Él llama y tú atiendes su voz,
tú alcanzas la salvación que Él te propone. Alabado sea el Señor. Quiero hablar acerca de 3 cosas importantes acerca de este texto. En primer lugar, que la salvación de Dios es un regalo que nos alcanza absolutamente a todas las personas que estamos en este lugar. Volvamos un poco al texto. Pedro estaba en la casa de una persona llamada Simón. Y dice que Pedro en un momento, a eso de las 3 de la tarde, tuvo hambre, ¿ya? Y subió a la azotea de la casa. En ese tiempo las casas no eran como las casas que nosotros conocemos, que tenían como un patio, sino que se solía utilizar la azotea como el patio de la casa. Entonces sube a la azotea, pide que le preparen algo para comer, pero él, mientras está esperando sus alimentos, sube a orar. Y mientras oraba tiene este éxtasis, ¿ya? En el que se le aparece este manto con animales, en el cual habían reptiles, aves, etcétera, etcétera. Y una voz del cielo le dice que coma, mata y come lo que había ahí. Y Pedro dice, no, porque jamás nada impuro o inmundo ha entrado en mi boca, ¿ya? ¿Por qué Pedro dice esto? Porque los judíos eran personas que tenían la costumbre de no comer carnes que provenieran de alimentos que no tenían, de animales que no tenían las pezuñas hendidas o que no rumearan. Es decir, ningún judío comía reptiles, no comían aves, no comían cerdos, no comían conejos, no comían muchas cosas. Esta es la razón por la cual Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo voy a comer estos animales que me aparecen en este manto? ¿Ya? O sea, imagínese que usted está en una azotea con hambre, orando mientras está esperando que le traigan los alimentos y aparece una manta con un churrasquito. ¿Ya? Usted dice, no, Señor, yo jamás he comido este alimento impuro, ¿cierto? Bueno, pero la voz del cielo le dice, Pedro, lo que yo he purificado, no lo llames impuro tú. Lo que yo he purificado, no lo nombres tú como algo impuro. Entonces, Pedro entiende algunas cosas en ese momento, pero todavía no las tiene todas claras, ¿ya? Pero lo que esta enseñanza y este texto nos dicen es que incluso antes de que nosotros comprendamos que la salvación de Dios es universal y nos alcanza absolutamente a todos, Dios, al morir en la cruz del Calvario, ya decidió perdonar nuestros pecados. Ya decidió olvidar nuestras transgresiones. Ya decidió limpiar nuestras manchas. Lo que quiero decirte más claramente es que en el momento en el que tú entraste a este lugar, tú ya habías sido perdonado. En el momento en el que tú tomaste asiento en esta iglesia, tus manchas ya habían sido quitadas. En el momento en el que tú caminaste hasta este lugar, Dios ya te había aliviado de todas tus dolencias, porque Él al morir en la cruz del Calvario decidió dejar atrás todo tu pasado y entregarte un nuevo futuro. La gran pregunta es, ¿quieres tú tomar esta nueva vida que Dios te ofrece? Porque Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer. ¿Tú deseas hacer la segunda parte y lo que a ti te compete? Muchas veces nuestra mente navega en la culpa, navega en las dudas, navega en las indecisiones. Muchas veces nos perdemos en pensamientos en los cuales nos solemos hacer daño a nosotros mismos, creyendo que somos insuficientes para recibir la salvación de un Dios que habita en los cielos. Muchas veces creemos que somos suficientemente malos y decimos, hay personas más buenas que merecen oír hablar de Dios. Muchas veces nos alejamos de Cristo. En nuestro espíritu podemos permanecer viniendo hasta esta iglesia, pero estamos lejos de Dios y creemos que no hay solución para nosotros. Muchas veces nos alejamos de la iglesia de Cristo y nos genera un profundo temor y una profunda vergüenza volver hasta este lugar. Pero la verdad es que Dios decidió perdonarte de todo eso. Dios decidió restaurarte de todo eso, incluso antes de que tú decidieras volver tu mirada hacia Él. Dios ha decidido de antemano llamar puro a todo lo que tú crees que es impuro. Dios ha decidido con anterioridad llamar limpio a todo lo que tú crees que está sucio.
Dios ha decidido con anterioridad restaurar todo lo que tú crees que es imposible de restaurar. Muchas veces nuestra propia concepción de nosotros mismos no nos permite entender que ya hay un Dios que hizo todo por nosotros. Lo que te pasa a ti no es porque tú te lo merezcas o porque no te lo merezcas. Las cosas buenas que te ocurren no es simplemente porque te esforzaste mucho y porque invocaste buenas energías. Y las cosas malas que te pasan no es porque el karma llegó a tu vida. Solemos creer que todo lo que ocurre en nuestra vida es netamente a causa de lo que hacemos o dejamos de hacer, como si nosotros tuviéramos la capacidad de ponernos en el centro de nuestras vidas, en el centro del universo. Antiguamente las personas solían creer que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba a través de la Tierra y que el sistema solar giraba a través de la Tierra y que el universo y las galaxias giraban alrededor de la Tierra. Hoy día la verdad es que nos hemos dado cuenta de que somos un punto tan minúsculo en un universo tan vasto, tan grande, tan enorme. Los misterios del tiempo y de la física son tan raros. Si una persona se sube a una nave espacial y vuela a la velocidad de la luz durante 10 años, va a volver de la misma manera en la que se fue y tú vas a haber envejecido cientos de años. La ciencia es extraña, es difícil de entenderla, pero aún así, con un universo que se balancea en la mano de Cristo, vasto, enorme y que crece día tras día, Jesús decidió perdonarte, porque tú eres importante para Él. Jesús decidió restaurarte, porque tú eres importante para Él. No importa qué tan cerca o qué tan lejos te sientas de Él, Él te perdonó, Él te restauró, Él te ha hecho una persona nueva. ¿Vas a aceptar la oferta que Dios te propone? Isaías 41:9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Te tomé de los confines de la tierra y dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios no te ha desechado, Dios no te ha olvidado, no estás lejos de la mano de Dios. El salmista decía, mis tiempos descansan en tus manos, mi vida descansa en tus manos, mi salvación está en las manos de Dios, su salvación está en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted alcance la salvación, es que tú alcances la salvación. Dejemos de confiar en nosotros mismos, dejemos de creer siempre en nuestro criterio, dejemos solamente de ver los grandes pecados que cometemos cada mañana, cada tarde o cada noche. O es más, deja de ver los pecados que la persona que está a tu lado comete día tras día. Solemos decir, esta persona jamás va a poder convertirse a Jesucristo. Es tan grande la multitud de sus pecados. Pero no, Jesús vino a redimir a toda criatura viva. La visión que tiene Pedro muestra que todo lo que tú consideres impuro ya es puro para el Señor. Por tanto, lo único que tenemos que hacer nosotros, como decía la canción que cantábamos hace un momento, es llenar el espacio con la voz de Jesucristo. Llenar el espacio de su voz. ¿Por qué? Porque nos ha amado, porque nos ha salvado. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, quiero que nos respondamos a la pregunta, ¿qué vamos a hacer con esta maravillosa salvación? Porque la verdad es que Dios viene a ti y te dice, ya te perdoné, ya te rescaté, ya me sacrifiqué por ti, ya morí por ti. Ahora bien, ¿qué vas a hacer tú con esto? ¿Vas a tomar esta salvación para tu vida o la vas a rechazar? En el texto que leímos, cuando Pedro tiene esta visión, unos versículos antes, el texto habla de un tal Cornelio, ¿ya? Para que ustedes más o menos podamos entendernos y hablemos en el mismo contexto, los judíos en ese tiempo, Pedro era un judío, vivían bajo las ordenanzas del Imperio Romano,
¿ya? El Imperio Romano era el imperio más grande de ese entonces, gobernaba sobre muchas regiones y ellos gobernaban sobre el pueblo judío también, ¿ya? Y de alguna manera Cornelio era como un oficial romano, y si hoy día nosotros lo quisiéramos llevar como a nuestro lenguaje propio, era casi como un alcalde, ¿ya? El alcalde de un sector. Y Cornelio gobernaba sobre ese sector donde había muchos judíos, donde vivían solo judíos prácticamente. Pero Cornelio era el gobernante. Y todas las leyes que evidentemente decía el Imperio Romano eran contrarias a las costumbres que el pueblo judío tenía. Entonces era profundamente normal que todos los judíos prácticamente odiaran a todos los romanos. O sea, imagínate tú, si tú estás en una situación de esclavitud, ¿vas a amar a quien es tu Señor, a quien te está esclavizando? ¿O lo vas a estar seguramente guardándole un rencor, odiándolo, deseándolo, jamás estar cerca de él? Ponte en esa situación. Pero el texto además dice que Cornelio, además de ser un oficial romano, era un romano piadoso con todos los judíos, porque había creído en las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Era como esta persona que tú no sabes si confiar o no confiar. ¿Confío o no confío en Cornelio? ¿Le creo o no le creo? El texto dice que hacía limosnas para los judíos, les ayudaba en ciertas cosas, pero claramente él tenía que responder ante los intereses de Roma, del Imperio Romano. Entonces Cornelio era un oficial romano que también había tenido una visión, ¿ya? Y él tiene una visión donde una voz le dice: Cornelio, todas las cosas buenas que has hecho por el pueblo judío han llegado de buena manera delante de Dios. Manda a buscar a un tal Pedro que habita en tal lugar, en tal casa, para que venga a tu casa y tú vas a ver lo que va a pasar. Cornelio, como era una persona piadosa, hace caso. Y dice que toma a 3 personas en total y les dice: vayan a tal lugar donde está un tal Pedro y díganle que venga para mi casa. Entonces, en paralelo, mientras Cornelio tenía esta visión, Pedro estaba teniendo la otra visión, la que ya leímos. Entonces la historia dice que llegan estos 3 hombres a la casa de Simón y Pedro baja y les dice: ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Te está llamando Cornelio. ¿Y quién es Cornelio? Bueno, tuvo una visión, pasó esto, vamos a la casa de Cornelio. Y Pedro va a la casa de Cornelio. Y el texto más adelante nos dice que una de las primeras cosas que Pedro le dice a Cornelio y a todas las personas que estaban en la casa cuando él entra a la casa de este romano es: ustedes saben lo abominable que es para un judío entrar en casa de un extranjero, ¿ya? Ustedes saben lo abominable que es para mí entrar a la casa de ustedes, porque sus costumbres lo decían. Pero aparte de eso, era porque Pedro, quien hacía milagros, quien tenía el poder de Dios en su vida, sabía que tenía que ir a esa casa a compartir del mensaje amoroso de Dios a las personas que oprimían a su pueblo. Entonces, ustedes saben lo abominable que es para mí entrar a la casa de un extranjero. Pero Cornelio tenía certeza y seguridad de que había oído la voz de Dios y fue obediente a la voz de Dios y mandó a llamar a Pedro. Y Pedro, que había tenido recientemente una visión en la cual había comprendido que delante de los ojos de Dios nadie era impuro para alcanzar la salvación, fue obedientemente hasta ese lugar. Dios, cuando trabaja en las personas y cuando hace las cosas, vuelvo a reiterarlo, hace las cosas de maneras muy extrañas, en las cuales a simple vista no las podemos entender y no las podemos comprender. Pero quiero pedirte que jamás pierdas la visión general de lo que Dios está haciendo. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Está rescatando tu vida, está salvando tu vida, está atrayendo tu vida hacia Él. Cornelio era una persona que había creído en Jesús, como muchos de aquí a lo mejor creemos en Jesús. Como muchas personas en todo el mundo creen en Jesús y se denominan cristianas. Cornelio, como muchas personas que se denominan cristianas, hacía limosnas y hacía buenas obras para con las personas que lo necesitaban. Como muchas personas hacen buenas obras, juntan limosnas, hacen actos de caridad
para las personas que lo necesitaban. Pero había algo que no tenía Cornelio: la seguridad de salvación para su vida y la experiencia única y real con el Espíritu Santo. Cornelio sabía de Jesús, sabía que Jesús lo amaba, sabía que Dios lo amaba, sabía que Dios lo había rescatado y que había muerto en una cruz por su vida. Pero Cornelio no había atesorado en su corazón la salvación ni el Espíritu Santo que Dios había prometido. Muchos de aquí estamos sabiendo que Jesús murió por nosotros, sabiendo que rescató nuestras vidas al morir en la cruz del Calvario. Pero muchos no hemos dado, o nos costó mucho dar el paso de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, de tomar la salvación, de introducirla en nuestra vida y de vivir de acuerdo como si fuéramos personas salvas. Lo que quiero decirte es que hay una diferencia muy grande entre saber que eres salvo y vivir como una persona que ha sido salvada por Cristo. Hay una diferencia muy grande en saber que hay un Jesús que murió en una cruz por ti, a vivir con Cristo vivo dentro de tu corazón. Hay una diferencia muy grande en saber que hay una salvación que os ofrece, a vivir como una persona que ha sido restaurada y completamente renovada en Cristo Jesús nuestro Salvador. El texto dice que cuando Pedro entra en la casa de Cornelio, comienza a predicar. Y Cornelio había llevado a todos sus familiares, a muchos amigos, y muchos eran los que estaban escuchando las palabras de Pedro. Y mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo se derramó en esa casa. Y los judíos que acompañaban a Pedro se preguntaban: ¿pero qué es esto? ¿Cómo los gentiles pueden también recibir al Espíritu Santo, que solamente nosotros, los judíos, recibimos? Y Pedro, entendiendo, dice: ¿quién soy yo para estorbar la obra de Cristo? Si ellos recibieron el mismo don que yo recibí, entonces que sean bautizados en el agua con el bautismo de Juan. En el momento en el que la palabra de Dios penetró en la vida de Cornelio y en las personas que estaban en la casa de Cornelio, la salvación se derramó sobre esas vidas. En el momento en el cual ellos fueron bautizados en el agua, la salvación alcanzó sus vidas. Fíjate que este registro es el primero de personas gentiles bautizadas en agua que hay en la Biblia. Cornelio, un centurión romano que apresaba a los judíos. En el día de hoy, la gran pregunta, la importante pregunta que yo te hago es: frente a esta salvación que está servida delante de ti, que está puesta en una mesa delante de ti, ¿te vas a sentar a esa mesa? ¿La vas a tomar y la vas a aceptar? ¿O vas a seguir mirándola como un grato espectador que sabe que hay un Dios que salva, pero que todavía no puede alcanzarla? Lo único que te distancia de la eternidad con Cristo es tu decisión. Lo único que me distancia de estar cerca de Cristo para siempre es mi decisión. Porque Cristo ya hizo el trabajo. Porque Jesús ya rompió las distancias. Porque Cristo ya rompió las ataduras. Porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario y ya resucitó de entre los muertos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Porque Cristo ya proclamó ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Entonces la pregunta es: ¿quieres tomar la salvación que Cristo te ofrece? ¿Quieres tomar la restauración que Dios te propone? ¿Deseas acercarte tú a Jesús para tomar con tus manos y con tu voluntad el sacrificio que Él ya hizo por nuestras vidas? Es importante entender que alcanzar la salvación depende de ti. Depende de ti, porque Jesús ya murió y Dios ya hizo la obra. Y así como en ese día cuando Pedro estaba parado frente a esas personas predicando del amor de Jesús y el Espíritu Santo se derramó y fueron muchos más salvos,
hoy el Espíritu Santo puede derramarse en este lugar y hacer que muchos más sean salvos. Puede derramarse sobre tu vida. Tú a lo mejor me dices, yo no entiendo muy bien qué es esto del Espíritu Santo. No entiendo muy bien qué es esto de la salvación. No entiendo muy bien cómo aceptar, cómo rechazar, cómo ver eso de la mesa donde la salvación está servida. Mira, es la voluntad de desear que Jesús sea el Señor de tu vida. ¿Tú crees que para Cornelio era claro que una voz de repente le hablara y le dijera, anda a buscar a esta persona? O sea, si yo les vengo a decir que a mí hoy día en la mañana me habló una voz, ustedes no me van a creer un profeta, me van a creer un loco. Y es normal. Si otra persona se parara a decirlo, yo también lo pensaría y lo diría. Es inentendible muchas veces entender cómo Dios hace las cosas, cómo Dios obra. Pero en Cornelio estaba la voluntad de ceñir su voluntad a la salvación de Jesús. Y en Pedro estaba el deseo de hablar acerca de lo que Jesús había hecho. Jesús hoy está en este lugar a través del Espíritu Santo, expandiendo la salvación que un día me alcanzó a mí, pero que también te puede alcanzar a ti. Expandiendo la restauración de nuestros pecados, el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestros errores, que un día me alcanzó a mí y al día de hoy me sigue alcanzando y que también te puede alcanzar a ti. Por tanto, ya no hay impedimentos, ya no hay muros que te separen de Dios, ya no hay distancias que te separen de Cristo, ya no hay obstáculos que te alejen de su salvación. ¿Vas a aceptar la salvación que Dios te propone? ¿Vas a tener la voluntad de este Cornelio de decir, manden a buscar a este Pedro, que venga a mi casa, porque aquí voy a poder conocer la salvación que Dios me ofrece? Dios en un instante cambió la vida de Cornelio. En un instante cambió las vidas de las personas que estaban en esa casa. Dios en este instante puede abrir las puertas para un nuevo comienzo en tu vida. Y te repito, no importa que tan oscuro sea tu pasado, no importa que tan difícil sea tu pasado, no importa que tan complicado sea tu presente, no importa las cosas que hiciste, que has hecho o que dejaste de hacer. ¿Aceptas a tu Cristo como tu Señor y el Salvador de tu vida? Si la respuesta es sí, Dios te va a cambiar en el día de hoy. Saldrás de este lugar siendo una persona completamente diferente. Para finalizar, ¿qué debemos hacer con esta salvación tan grande? Muchas veces no logramos comprender cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Puede que incluso ni siquiera sepas cómo llegaste hasta esta iglesia el día de hoy, cómo llegaste hasta este lugar. Quizás te invitaron y te pillaron volando bajo y tú dijiste que sí. O quizás estás profundamente angustiado en tu corazón y llegaste con tus últimas fuerzas, deseando no estar más. Quizás estás aquí porque te obligaron a venir. No sé cuál será la razón. Pero lo que yo sí sé es que si estás sentado en este lugar es porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y en este día esas misericordias te han alcanzado. Quiero que entendamos que Dios no está en contra de nuestras vidas. Dios no está en contra de tu crecimiento, de tu desarrollo, ni de tu felicidad. Dios está a favor de darte una vida nueva, de darte una vida íntegra, de darte una vida abundante, de darte una vida que alcance a saciar todas tus necesidades. Dios desea cambiar tu vida y quiere regalarte una vida completamente nueva. Dios quiere darte un nuevo comienzo si es lo que tú necesitas. Pero te vuelvo a preguntar, ¿quieres aceptarlo? ¿Quieres aceptarlo? Porque de ti depende. No depende de Dios, depende de ti. En tus manos está la decisión. En tu boca, que tú pronuncies con tu boca, que tú lo aceptes. De ti depende.
Dios ya hizo la obra. Por eso en el día de hoy debemos ser agradecidos con Dios. Debemos ser agradecidos por su misericordia. Porque si Dios te trajo hasta este lugar, es porque abrió caminos para que llegaras hasta aquí. Si estás sentado en esta silla creyendo que hay una nueva esperanza, es porque Dios pagó el precio para que tú tuvieras una nueva vida. Si estamos aquí creyendo, es porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, cada mañana. Por tanto, ¿a qué te quiero animar el día de hoy? A que seas agradecido con Dios. Sé agradecido con Dios. Sé completamente agradecido con Dios, aunque nuestras gracias jamás sean suficientes para demostrar cuán agradecidos estamos con Él. Aunque digamos 1.000.000 de veces gracias, jamás va a ser suficiente para darle gracias por todo lo que ha hecho con nuestras vidas. Pero una manera de ser agradecido con Cristo es aceptando el sacrificio que Él hizo por nuestras vidas. Es llenando el espacio de su voz. Es proclamando su mensaje de salvación. Quiero decirte que tu esperanza y tu futuro ya están escritos. Y escritos por las manos de nuestro buen Señor. Escritos por el lápiz de nuestro buen Salvador. Porque cuando creemos que nuestra historia ha terminado, cuando creemos que ya no hay más futuro para nuestras vidas, Dios viene a rescatarnos y a mostrarnos caminos anchos, auspiciosos y bondadosos para nuestra vida. Tu vida no ha llegado a su final. Tus esperanzas no han llegado a su final. Dios te da una nueva esperanza, un nuevo futuro, un nuevo deseo de continuar adelante. Por eso te animo, sé agradecido con Dios. Adora a tu Señor con todo tu corazón. El rey David en los Salmos decía: me inclino ante tu santo templo mientras te adoro y alabo tu nombre por tu amor inagotable y por tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas en el honor de tu nombre. Tus promesas están respaldadas en el honor de tu nombre. Mi nombre no tiene ningún honor, pero el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sin igual, dice que todo aquel que crea en Él será salvo. Y esa promesa está respaldada en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué hacer con esta salvación? Seamos agradecidas, seamos agradecidos con Dios. Adoremos a Dios en este día, porque es la única manera en la cual podemos demostrarle nuestra gratitud. Entreguemos nuestra vida, rindamos nuestra vida a Él, porque es la única manera en la que Él puede transformar nuestras vidas para siempre, para siempre. Cuando tenía 14 años decidí entregar mi vida a Jesús. En este mismo lugar, en este mismo templo, decidí entregarle mi vida sin entender muchas de las cosas que pasaban. Era un niño todavía, pero lo único que sabía en ese entonces era que la esperanza que yo alojaba en las cosas de este mundo no era suficiente para saciar el vacío de mi vida. Pero cuando me dijeron que había un Dios amoroso que me podía dar una esperanza para el día de mañana y para el futuro, decidí entregarme por completo a Él. Hoy en la mañana pensaba en todo lo que Dios ha hecho por mi vida, en todo lo que Dios me ha entregado, en todo lo que Dios me ha permitido vivir, y más allá de las cosas materiales. ¿Sabes que no logro entender por qué Dios lo hizo? No soy una persona buena, al contrario. Tampoco me considero la persona más mala de este mundo, pero no me siento merecedor de ese amor tan grande, de ese amor tan infinito. Y cuando trato de leer en la Biblia y saber por qué Jesús murió por mí, no encuentro nada que me haga comprender esto hice, o esto hizo el hombre, o esto hizo la mujer, o esto hizo el ser humano para merecer que Cristo muriera. No, Jesús murió por su voluntad, por su voluntad. No hay nada, ningún invento, ninguna palabra, ningún poema, no hay belleza alguna
en este universo que merezca que Cristo muera en la cruz del Calvario, pero por su voluntad decidió morir en el día de hoy. Por su voluntad ha decidido morir 1 y 1000 veces en una cruz que está alojada en tu corazón para que tú puedas ser salvo. Por una razón especial, que es un amor profundo por nuestras vidas y que pasemos una eternidad con Él, fue clavado en una cruz para que hoy alcancemos la salvación que Él nos propone. Por tanto, amiga, amigo, no importa qué tan joven, no importa qué tan anciana o anciano seas, si estás escuchando la palabra de Dios en este día, es porque su misericordia te ha alcanzado. Es porque su misericordia te ha alcanzado. Y si estás sano o estás enfermo, su misericordia te ha alcanzado. Y si te puedes poner de pie o no te puedes poner de pie, no importa, su misericordia te ha alcanzado. Si vienes aquí con vergüenza o vienes con esperanza, su misericordia te ha alcanzado. Si vienes aquí esperando o sin esperar nada, la misericordia de Dios te ha alcanzado, porque Él pone delante de ti su salvación y te dice, ¿la tomas o la dejas? Tómala. Toma lo que Dios te ofrece. Toma lo que Dios te ofrece en el día de hoy. Yo no te prometo sanidades. No te prometo bienaventuranzas. Lo único que te puedo prometer es una inentendible gracia que se derrama sobre tu vida todos los días, que te hace ser agradecido por respirar cada mañana, porque cada aliento es gracia de Dios, porque cada palabra es misericordia del Señor, porque cada día que he vivido es misericordia de mi Cristo, que murió por mí y resucitó por mí, que ascendió a los cielos por mí, pero que también lo ha hecho por ti. Dios te salvó, Dios te salvó, Dios nos salvó. ¿Quieres tú ser salvado? ¿Deseas ser salvado? ¿Deseas vivir como una persona salva? Acepta a Cristo en tu corazón. Porque Pedro entendió que la salvación es para todos, judíos y gentiles, buenos y malos, pecadores y no pecadores, los que permanecen y los que se van, los que vuelven y los que nunca se han ido, pecadores o no pecadores, creyentes o no creyentes. La salvación es para todos. Los invito a que podamos orar. Si se pueden poner en pie, por favor, un momento.